Mirad, lo que hace nuestro espíritu natural es llevarle en dos direcciones. O una le lleva a la incredulidad total, es decir, rechazar todo aquello que no ven con sus ojos o escuchan con sus oídos, o a la credulidad, aceptar, creer y ver todo aquello que se le experimente en cualquier sitio. Habrá gente que dirá no hay nada sobrenatural y a otros que creerán que los burros pueden volar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, influenciado o amenazado por todo lo que está a nuestro alrededor, nos hará ser muy crédulos o nos hará ser muy incrédulos, pero nunca nos llevará a ser creyentes. En esta situación pasamos al tercer paso que nos muestra el texto, y es la venida del Espíritu de Dios. Es decir, somos seres espirituales con un cuerpo que lo expresa, influenciado por todo lo que está a nuestro alrededor, que nos permite hacer grandes cosas, pero no nos permite entender el Evangelio y hacerlo nuestro, pero de pronto nos dice la Escritura, y así hemos leído también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el capítulo 14, más adelante también, que el Espíritu viene y obra. No vamos a comparar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, porque son cosas distintas. Pero he aquí que el Espíritu de Dios nos dice, viene e informa a nuestro espíritu de estas cosas que nosotros no podíamos alcanzar. Es decir, es el Espíritu el que revela lo que antes estaba escondido. Seguramente, si tenéis oportunidad de dar testimonio, algunos de vosotros, los creyentes, podéis decir esto. Antes no entendía yo estas cosas que leía, pero en algún momento, de alguna forma, esto cambiaba y empezaba a ver la luz, empezaba a comprender lo que estaba leyendo o lo que me estaban diciendo. Es el Espíritu de Dios que estaba convenciendo a nuestro espíritu de esas necesidades o de ese camino que deberíamos de tomar. Por algún tiempo, cada uno de nosotros estuvo resistiendo al Espíritu, obrando en nosotros. Porque al Espíritu se le puede resistir. Es decir, que venía alguien y decía, pero mira, ¿no te das cuenta que tu vida va a cambiar, que no puedes hacer nada, que no hay obra alguna que pueda satisfacer a Dios, sino la satisfacción que Él encuentra en su Hijo Jesucristo? Y nosotros estábamos luchando, esto no es posible, esto es una locura, ¿cómo va a ser eso si la gran mayoría siguen religiones que son universales, extendidas por todas las partes? ¿Cómo va a ser estos evangélicos los que tengan la razón? Hasta que de pronto la luz de las Escrituras empezaba a funcionar en nuestra mente y en nuestro corazón y las cosas iban cambiando. Es el Espíritu que estaba obrando. Quizá alguno de vosotros, jóvenes, o quizá alguno de vosotros, mayores, estáis en esta situación. Estáis escuchando, el Espíritu está obrando en vosotros y os estáis resistiendo. Lo que yo tengo que decir en esta mañana es, ¿hasta cuándo vas a estar resistiendo la obra del Espíritu? ¿Cómo es que te está trayendo estas evidencias en el cambio de otras personas, esta claridad del Evangelio y tú todavía sigues pensando y dejándote llevar por lo que hay fuera? ¿Por qué en lugar de que sea la influencia del mundo, de los amigos y de todo aquello que sabes que lleva a la desesperación y al vacío, te va a guiar y no aceptas la influencia del Espíritu que te está trayendo a este lugar, te está abriendo las Escrituras y te está diciendo que las hagas tuyas? Pero esta es la obra del Espíritu. Influye el Espíritu de Dios en el lugar del Espíritu de los hombres o el Espíritu del mundo. Fijaros lo que hace el Espíritu. En primer lugar, te habla a ti de tus necesidades principales. Seguramente en algún momento hay alguno que ha sentido, necesito estas cosas para cambiar mi vida, para ver si arreglo un poco mi familia dañada, para ver si mejoro un poco en la salud. Y el Espíritu te está diciendo que no es lo principal, que puedas mejorar en estudios, que puedas mejorar en el trabajo, que puedas mejorar en la salud, que este no es el principal problema. El Espíritu te está diciendo que tu mayor problema es el pecado. Algo que tú no entendías, tú pensabas que eres otra cosa, no. El Espíritu no te está diciendo, ven a Cristo para solucionar tu hernia. No, lo que te está diciendo, ven a Cristo para solucionar el problema de tu alma.
Entonces está cambiando la dirección, te está dando un informe acerca de ti y de tu estado, no estado físico ni estado mental, que el Espíritu también lo puede hacer, sino tu estado espiritual. Y cuando el Espíritu está obrando y hablando a tu espíritu, te está trayendo esta revelación de los misterios, no solamente te dice lo que tú necesitas, sino que además te dice dónde tienes que ir. Porque nos dice que Dios ha provisto del remedio. Lo que le hemos estado contando a los niños. Dios ha provisto de un cordero. Dios ha provisto del remedio que tú necesitas. Es decir, que si bien has descubierto ya que tu problema no son las cosas del mundo, no son tus circunstancias limitadas, sino que tu problema es espiritual y está arraigado en tu corazón o en tu alma, el remedio lo ha provisto nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo. Así que el Espíritu te habla acerca de Dios. Y no solamente que te habla de tu problema y que te habla de la solución, sino que te dice cómo hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo, ríndete por fin, acéptalo como tuyo, ponlo en tu corazón. Pronuncia el nombre de Jesús, confiesa que Cristo es Señor. Y todo ese lenguaje que encontramos en las Escrituras. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 12 también, que lo señalábamos en otra ocasión. Nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque no solamente lo que ya hemos dicho, sino que hay más. Mirad, no te das cuenta, pero el Señor Jesucristo no vino a darte a ti una vida mejor aquí. Lo puede hacer, pero no era el sentido principal. No ha venido para darte unos principios de ética que puedan funcionar en una mejor educación de tus hijos o una mejor relación de pareja, que lo hace. Pero no es esto lo que ha venido. Lo que dice que ha venido el Espíritu no solamente para hablar de tus necesidades y del remedio que es el Señor Jesucristo, sino de las cosas que está Dios dispuesto a concederte, que Él ha prometido. Así que nos dice, todos los que vengáis a mí, yo os quitaré todas las cargas. Y si vosotros dais por mí todas las cosas, yo las voy a multiplicar. Y no solamente eso, sino que un día, fijaros bien, un día tu alma y tu cuerpo resucitarán para estar en la presencia de Dios por siempre. ¿No es esto extraordinario? Así que nosotros vamos descubriendo en las Escrituras las muchas, porque son muchas, las cosas que Dios nos concede. Y el Espíritu te la está diciendo. Pero vamos a ver, ¿te vas a conformar simplemente por tener mejor rostro? ¿Te vas a conformar por tener un mejor trabajo, por más salud, por unos cuantos años más de vida, cuando lo que te está ofreciendo el Evangelio es la eternidad? ¿Te vas a conformar en decir, voy a tener un poco más de tranquilidad, a ver si sufro menos, tengo menos afanes y tengo menos lágrimas que verter, cuando el Señor te está diciendo que hay un lugar donde no habrá afanes, ni habrá dolor, ni habrá lágrimas? Esto es lo que hace el Espíritu. Nuestro espíritu normal no lo podemos entender, pero el Espíritu de Dios nos las revela y nos las muestra. Nos dice lo que el Señor nos ha concedido. La fe, el perdón, la salvación, la gloria en la eternidad. Es el Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, que no solamente nos informa, de alguna manera, como hemos dicho, que quizá alguno de vosotros todavía está resistiendo, seguramente todos nosotros de alguna forma en el pasado resistimos de diferentes maneras, pero llega el momento donde el Espíritu de Dios nos transforma. Mirad, si tú le resistes al Espíritu es porque el Espíritu quiere. Porque cuando llegue la hora y llegue el momento no habrá fuerza humana que pueda resistir la obra del Espíritu en aquellos que el Señor ha dado a su Hijo Jesucristo. Porque nos ha dicho la Escritura que Jesús no perderá a ninguno de los suyos. Por tanto, cuando el Espíritu vendrá dirá ya basta. Y tendrá que zarandearte, tendrá que tumbarte al suelo, tendrá que herirte profundamente o tendrá que abrir ampliamente tu mente y tu corazón para que puedas entender por fin estas cosas. Y entonces es lo que llamamos en la Escritura la regeneración, el nuevo nacimiento. Por eso nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Si no es por el Espíritu, ¿cómo podremos entender estas cosas? Así que no es una mera información lo que el Espíritu de Dios trae a nuestro espíritu, sino que cambia completamente lo que estaba muerto o adormecido o cauterizado en nuestro interior. Y de pronto todo es diferente.
Pero no solamente esto, no solamente es que el Espíritu ha venido, el Espíritu de Dios, y nos informa de las grandes verdades y nos regenera para que podamos hacer nuestras esas grandes verdades, sino que además nos dice la Escritura que el Espíritu viene y entra en nosotros y mora en nosotros. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Si pasáis una hoja en el versículo 16, dice a los creyentes, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una de las verdades más extraordinarias y sorprendentes que no hemos llegado a calcular en las inmensas bendiciones que tiene para nuestras vidas. El saber que el Espíritu de Dios ha venido a morar con nosotros, que es permanecer en nosotros. Todo esto lo va a cambiar de manera definitiva y completa. No es que ha venido el Espíritu a hacer un trabajo y que después dice, bueno, yo ya he hecho mi parte, ahora te quedas ahí tú solo para seguir adelante, sino que nos dice que el Espíritu del que está hablando en el capítulo 2 viene a morar en nosotros, como nos dice en el capítulo 3. Ahora, fijaros, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fijaros lo que nos está diciendo. A nosotros, los creyentes, el Espíritu ha venido y ahora que mora en nosotros nos trae tales palabras que podemos hablar. Ahora podemos presentar el Evangelio. Mirad, hace un instante nosotros estábamos perdidos, sin esperanza y sin luz. Y de pronto hemos conocido el Evangelio y ¿qué hacemos? Corremos por todas partes a decir, mirar las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. No solamente es que me ha dado la luz, sino que puedo anunciar al mundo que Cristo me ha dado la luz. Esto es el poder del Espíritu que mora en nosotros. Nos capacita, fijaros, para la gran tarea, por todo el mundo y proclamar el Evangelio. O como nos dice en el Evangelio de Juan, habéis recibido el Espíritu, ahora que está en vosotros, por tanto podréis hacer las grandes cosas. Este es uno de los privilegios de saber que como creyentes el Espíritu ahora permanece en nosotros y nos hace poder hablar. Pero leer en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por el hecho del Espíritu que está en nosotros y por la transformación que ha hecho en nuestras vidas, ahora nosotros podemos juzgar. Bueno, no es exactamente que nosotros podamos juzgar de manera adecuada y exacta a qué partido político tenemos que votar en las próximas elecciones. O qué política económica hay que seguir en la situación desastrosa de Venezuela. O cómo tenemos que actuar para cambiar ciertos principios que están moviendo en algunos países islámicos o comunistas. No, lo que nos está diciendo es que ahora nosotros podemos juzgar y discernir. Ahora nuestro espíritu puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es como me he informado en el libro acerca de las dietas y ahora sé todo lo que son todos los aditivos que tienen los alimentos. ¿Os habéis dado cuenta cuántas es hay? El E1, E2, 113, 114, no sé cuánto, no sé qué. Esto es un lío inmenso. Pero imaginar que tuviéramos la mente, yo no la tengo, tuviéramos la mente de saber todo lo que son aditivos cancerígenos y los aditivos que no son cancerígenos. Y que todos los alimentos que como benefician para todas las cosas según nuestro cuerpo o nuestras necesidades. ¡Qué información tan exacta para nuestro organismo y para nuestra salud física! Pues esto es lo que hace el Espíritu que está en nosotros e informa a nuestro espíritu. Un creyente, ¿cómo va a hacer estas cosas? ¿Cómo va a hacer un creyente la alabanza a Dios y blasfemias? Nos dice en Santiago. ¿Cómo un creyente que dice estar en el Señor va a permitir tener relación con una prostituta? Nos dice también Pablo en su carta. Y de pronto nosotros empezamos a ver y decir, vale, ahora puedo juzgar lo que hace bien a mi alma y lo que no hace bien a mi alma. Y no solamente que lo puedo juzgar, sino que puedo tomar decisiones. Por tanto, puedo hacer que mi sí sea sí y mi no sea no. Claro que nosotros pecamos, no hay ningún creyente que no peque, pero yo ahora puedo frenar en muchas ocasiones ese pecado y por tanto, como dice también Pablo a los romanos, el señorío del pecado ya ha acabado con nosotros. Ya no pertenecemos a este Señor, ahora pertenecemos a este otro Señor y por tanto puedo decir, no, basta, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo puedo tener yo esa capacidad? ¿Cómo puedo tener yo esa fuerza? Porque el Espíritu me ha dado capacidad para juzgar y para decidir ahora en mi propio espíritu.
De tal forma, nos dice en el siguiente paso, que podemos ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros ahora vemos nuestra vida, los creyentes, de una perspectiva distinta. O sea, ahora ya no vemos las cosas de manera horizontal, sino que la vemos desde arriba. Claro, desde aquí podemos ver, hombre, si yo tengo mejor cama, seguramente duermo mejor. Y si tengo una mejor televisión, seguramente veo las imágenes con mucho más grandes. Y si tengo más dinero, pues puedo tener más vacaciones. O puedo plantearme jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos las cosas en horizontal. Pero lo que nos hace el Evangelio es que vemos ahora las cosas desde arriba. Y podemos ver que aun cuando aquello me vaya a dar un mejor dormir por la noche, o más entretenimiento, o más cómodo en la televisión, estas cosas no valen la pena. Y mi vida se va transformando, es decir, voy dejando más las cosas carnales y de este mundo para buscar las cosas espirituales. ¿Por qué estáis aquí y no estáis en el carnaval? Porque estamos diciendo, ¿dónde me va a llevar a mí el carnaval? Hombres vestidos de mujeres y de demás pamplinas que podemos imaginar. Hemos cambiado la perspectiva. Ahora tenemos otros horizontes, tenemos otro plan de vida. Ya ahora podemos ir adaptando nuestro espíritu a las cosas espirituales. Mi espíritu me está diciendo, no vas a ser más feliz porque comas más de aquella comida que te gusta, o porque duermas más como a ti te da placer. No, ahora espíritu vas a ser más feliz aun cuando tu cuerpo se esté deteriorando, porque mi confianza está puesta en las cosas del cielo. Estoy diciéndole a mi espíritu, o mi espíritu está recibiendo la información que me dice, si entiendes que ahora estas riquezas del mundo son perecederas y se van a destruir, ¿cómo no vas a tener tu gozo en aumentar las riquezas en el cielo donde el orín no puede llegar? Así que mi espíritu está diciendo, cada vez me desprendo más de este mundo para desear más el mundo que viene más adelante, ir acomodando lo espiritual de mí a lo espiritual que me presenta el Evangelio. Podéis afrontar ahora la enfermedad, el deterioro del cuerpo. Podemos ver la historia de manera distinta, en cómo el Señor está manejando los hilos para llevar a cabo su plan soberano. Y podemos ver que las riquezas de aquí nos dan un placer momentáneo y circunstancial, pero el poder descansar en los brazos de mi Señor Jesucristo, no hay cosa que lo pueda comparar. Hasta llegamos al último punto, versículo 15, que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fijaros bien lo que dice Pablo, el espiritual. No es que tengamos espíritu únicamente, que hemos dicho en primer lugar. No es que tengamos la información dada por el Espíritu, y ni siquiera es que tengamos el Espíritu morando en nosotros que nos capacita para todas esas obras. Hermanos y hermanas, no os quedéis ahí. Ir un paso más allá. Y el paso es que lleguemos a ser espirituales. En otros lugares las Escrituras nos dice que los creyentes tenemos que ser maduros. O nos dice que tenemos que ser fuertes, no como niños, no cristianos débiles, sino cristianos maduros y fuertes. Pero la palabra más exacta que podríamos buscar es que seamos, como dice Pablo en otros lugares, guiados por el Espíritu. Es decir, que ahora nos dejamos llevar por las riendas tiradas del Espíritu. ¿Dónde va el Espíritu? Allí iremos nosotros. ¿Dónde se encuentra el Espíritu? Espíritu, ¿qué es lo que haces en mí que nosotros lo estemos buscando? El cristiano no únicamente es que esté recibiendo una información del Espíritu que le influye en él para decir, voy a pensármelo a ver si me conviene. No, sino Espíritu, llévame donde tú quieres, porque sé que me vas a llevar a los mejores pastos y me vas a llevar al mejor lugar y me vas a dar lo mejor para mi alma y para mi espíritu. La guía del Espíritu lo hace directamente en la influencia de tu corazón, o lo hace a través de las Escrituras. Leer el Salmo 119 en tantos esos versículos que encontramos donde la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es la guía, es la fortaleza. Así que
Dejaros guiar por la palabra del Señor. ¿Queréis encontrar la felicidad? ¿Queréis encontrar el bienestar? ¿Podéis llegar al sitio donde placenteramente os podéis tumbar en el césped y que parezca que los años pasan con gran rapidez porque estáis anhelando aquello que ya es seguro para vosotros? Dejaros guiar por el Espíritu y dejaros guiar a través de la palabra. Hacer que la palabra sea vuestro elemento constante. Pero incluso nos dice más. Pablo a los Efesios en el capítulo 5 nos dice: bueno, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Y nos pone algunos ejemplos la Escritura de lo que es ser llenos del Espíritu. No te conformes con tener una porción del Espíritu. No te conformes con llegar a cierto pacto con el Espíritu. No te conformes con algunas actividades que haces con el Espíritu. Lo que tenemos que buscar como creyentes es estar llenos del Espíritu. Es verdad que el Espíritu es soberano, que puede venir en algunas personas y hacerlo en una manera instantánea, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere. Pero el mandato que Pablo nos dice es que eres tú, creyente, el que tiene que buscar ser llenos del Espíritu. En lugar de buscar las cosas carnales o humanas que nos ofrece el mundo, busca aquello que realmente va a tomar dominio sobre ti de manera completa. Y es el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Dominado y controlado por Él. Esto es fácil cuando imaginamos este animal doméstico que nos ha costado mucho educar. Pero al final hemos conseguido que esa mascota obedezca a todo lo que nosotros le decimos. Y parece que vive, es el perro Lazarillo, que está siguiendo o está guiando mejor a su amo. No importa nada más que un giro o un gesto o un olor para que ese animal se someta a lo que está diciendo su amo que le guía. ¿No crees que tu vida creyente cambiaría completamente en todos los sentidos si tú estuvieras dominado por el Espíritu y no dominado, controlado por tu carne, por el mundo, por los temores que Satanás tiene que traer sobre tu vida? Donde está el Espíritu del Señor, allí es donde está la libertad. Amando los caminos del Señor y los mandatos del Señor. No es únicamente que tú como creyente tengas que cumplir los mandatos que nos dicen las Escrituras. Hay unos 10 mandamientos que tengo que traer constantemente en mi vida. Y parece que es una pesadez cuando en lugar tendríamos que decir: qué placer es hacer la voluntad de mi Señor. Y qué maravilla es aplicar estos principios en mi propio corazón. Si el Señor lo ha hecho todo bien y lo hace todo bien en mi vida, aunque yo no lo entienda. Así que ya no serán mis decisiones, sino que serán las decisiones del Señor. Para decir, por ejemplo, y terminar, lo que dice Judas en su carta en el versículo 20, que podamos llegar a orar en el Espíritu. No únicamente que ya oremos, la necesidad de orar y de orar como iglesia, sino hasta tal punto el Espíritu de Dios ha tomado dominio sobre nosotros que podamos llegar y decir que estamos orando en el Espíritu. No lo que nosotros creemos que nos conviene a nuestras circunstancias, sino orar con aquel que ya gime por nosotros para darnos lo que sabemos que será bueno para nuestras circunstancias. Y que podamos decir lo que dice el Señor Jesucristo: no sea mi voluntad, sino la tuya, porque hoy y siempre tu voluntad será mejor que la mía. Necesitamos esto en nuestras vidas personales y necesitamos esto en la vida de iglesia. Necesitamos sentir que el Espíritu de Dios, toma control sobre nuestro espíritu y que cada vez el espíritu del mundo y de la carne está más lejos y el Espíritu Santo cada vez tiene mayor dominio sobre nosotros. Entonces, en tu vida y en la vida de la iglesia, las cosas irán bien. Amén.